Muy buenos días a la audiencia que nos acompaña desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes se conectan desde la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Es para mí un gran agrado poder dar inicio a esta discusión, a este conversatorio que estamos llevando a cabo en coordinación con la Escuela de Movilidad Sostenible de Barcelona, quien es un socio y aliado estratégico de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. El propósito de esta actividad del día de hoy es hacer una breve introducción a temas que pueden ser un poco provocativos para darle vida a esta colaboración que venimos realizando con la Escuela de Movilidad Sostenible desde el año 2023, en la cual se presentan distintas oportunidades formativas presenciales, híbridas y a distancia, que pueden ser de mucho beneficio para la formación continua de los urbanistas y de los estudiantes de urbanismo, de los oficiales electos y distintas otras actores claves en el tema de movilidad. Como bien saben, dentro de los tres ejes fundamentales de la federación tenemos el tema de movilidad, y particularmente el tema de movilidad sostenible es una preocupación muy importante para nuestros miembros, así que nos congratulamos mucho de poder realizar esta actividad. El día de hoy con un experto de lujo, David Balbas, profesor de la Escuela de Movilidad Sostenible, con la principal gestora de la escuela que nos acompaña, Vanessa Maché. Muchas gracias por todo tu trabajo previo para realizar esta actividad. Y para complementar esta importante presentación sobre este tema que es tan relevante y que todos estamos aprendiendo qué es lo que significa, tenemos la participación de Diana Lucía Contreras, que es la secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y que es miembro del Colegio de Urbanistas de México. También nos acompaña el día de hoy Henry Castañeda, del Departamento de Movilidad de la Municipalidad de Mixco, del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, quien es miembro y expresidente de la Asociación de Planificadores Urbanos Territoriales de Guatemala, Creamos Guate. Y finalmente a César Ruiz de la Universidad Nacional de Colombia, quien es miembro de ASIMUS Iberoamérica, que es también una asociación miembro de la FIU con sede en Barcelona, pero que conlleva miembros de toda la región iberoamericana. Para nosotros, tener la visión tanto de David desde Barcelona, que es un referente para Europa y para el mundo y para Iberoamérica del tema de movilidad, y luego contrastar con las reacciones de los expertos que representan distintas áreas geográficas de Latinoamérica, pues sabemos que va a ser un evento de gran interés y enriquecedor para todos nosotros. Vamos a tener una exposición de David que va a estar alrededor de unos 20-25 minutos, y posteriormente vamos a tener una primera ronda de reacciones contextualizadas, tanto de Diana como de Henry y de César, y posteriormente nuevamente una breve intervención de David como una respuesta a esta reacción, y una intervención final de reflexiones finales de nuestro panel de comentaristas. Para cerrar el evento vamos a tener una intervención de Vanessa, quien nos va a hablar un poco de todas las oportunidades de formación que ofrece la escuela, y sobre todo de posibilidades de becas y algunos otros beneficios que se estarán brindando para miembros de FIU y miembros de colaboradores nuestros, también de las asociaciones miembros a futuro. Entonces, con esto pues damos inicio, y muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Dejo en el uso la Muchi- palabra a David. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un placer estar en tan buena compañía. Y entonces, como apuntaba Iraida, yo ahora un poco voy a intentar lanzar algunas ideas, ¿no? de qué retos supone todo este tema de la movilidad sostenible para nuestras ciudades, tanto es eso, ¿no? En Europa como en Latinoamérica, como todo estos retos. Entonces, si me permitís, he hecho algunas diapositivas, os compartiré pantalla y, y así lo tenemos de soporte. Entonces... un segundito, que lo ponemos en grande.
De acuerdo. Vale. Ahora, perdón. Bueno, no funciona una cosa, pero vale, ya está. De acuerdo. Entonces, si me permitís, ¿no? Un poco ahora, lo primero que haría sería dedicar como 5 minutos, que apuntaba Iraida, a intentar aclarar ideas o ver cada uno qué entiende por movilidad sostenible, porque últimamente, ¿no? Oímos hablar en todos los sitios, las grandes empresas nos hablan de movilidad sostenible, hay combustibles sostenibles, hay aeropuertos sostenibles, hay autopistas sostenibles, parece que todo es sostenible y al final como que cuesta un poco intentar definir de alguna manera este término que está ahora tan de moda, ¿no? Entonces, recapitulando un poco por si no estamos de acuerdo o también si no estamos de acuerdo y que luego pueda salir, a mí me gustaría hablar de 4 conceptos, ¿no? O sea, el primer concepto es el concepto de desplazamiento, que es físico, ¿no? Es un itinerario que se hace entre un punto A y un punto B, tiene un origen y un destino definidos, y puedes hacerlo con un medio de transporte o con varios, ¿no? O sea, yo puedo bajar de mi casa, caminar un rato, coger un transporte colectivo, hacer un transbordo y llegar al trabajo, ¿no? Pues eso es un desplazamiento, mi desplazamiento de casa al trabajo, que se realiza en distintos modos de transporte y con distintas etapas. El transporte, que es un poco lo que yo creo que ha marcado nuestra manera de entender y enfrentar este problema durante el último siglo, el transporte lo que se fija es en los elementos y los procesos que hacen posibles esos desplazamientos. Es decir, se fija sobre todo en las infraestructuras, en los vehículos, en los servicios y se fija en todo ese soporte físico, ¿no? Y es una visión muy desde la ingeniería, en que qué elementos dan soporte a esos desplazamientos que hay en el espacio. El reto que plantea la movilidad es ampliar un poco o cambiar el foco o mirarse y analizar, ¿no? Los fenómenos desde otra perspectiva que ponen en el centro a las personas y a por qué se mueven, ¿no? Por qué se mueven tanto las personas como los bienes. Y entonces aquí lo que nos plantea es interrogarnos, preguntarnos, diseñar la ciudad, pensar la ciudad a partir de los motivos que están generando estas necesidades de desplazarse. Y claro, como urbanistas, ¿no? Nos iría bien también pensárnoslo desde los lugares. Y entonces aparece otro concepto que es importante, que es el de la accesibilidad, que es que nosotros podamos llegar a los lugares donde están las cosas que necesitamos. Podemos llegar a nuestra residencia, podemos llegar al trabajo, podemos llegar a la educación, a la asistencia sanitaria, a las relaciones sociales, al ocio, a todas aquellas cosas, ¿no? que necesitamos para la vida. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante porque a veces en estos temas, ¿no? Vamos entrando y venimos mucho de las lógicas del transporte. Para mí, el foco ha de estar en la accesibilidad, ¿no? O sea, en que podamos llegar a esos lugares en los que podemos satisfacer las necesidades que tenemos. Y entonces, para conseguir eso, tenemos como 2 estrategias que históricamente hemos ido combinando a lo largo de la historia, que una es la proximidad, que es que exista una distancia espacial reducida entre las cosas, o sea, que las cosas estén cerca, ¿no? Porque eso nos va a permitir más facilidad de acceso y nos va a permitir utilizar modos de transporte más democráticos e inclusivos, ¿no? Como caminar, la bicicleta, etcétera, etcétera. Y cuando no sea posible esa proximidad o cuando hay otro tipo de desplazamientos que tengamos que satisfacer con más distancia, entonces es cuando recurrimos a la movilidad, ¿vale? Entonces, claro, si nos fijamos, el urbanismo tiene mucho que decir respecto a estas 3 palabras, ¿no? Porque el urbanismo califica y clasifica el suelo y define los usos posibles en el suelo, o sea, es el que acaba condicionando dónde se localizan las actividades y prefigurando cuáles son las características de estas actividades en el espacio, y luego además también ordena, da criterios espaciales para cómo han de ser estos sistemas de comunicación, cómo han de ser los espacios libres, cómo ha de ser la edificación, ¿no? Y entonces hace como dos decisiones que son bastante clave para poder ordenar, ¿no? La manera en la que nos movemos en el espacio. Entonces, decíamos que la movilidad tiene que ver sobre todo con entender los motivos que hacen que las personas se muevan. Como todas las taxonomías, bueno, esconden unas hipótesis detrás. Yo aquí les muestro una que viene de una serie de encuestas que se hacen sobre todo en Cataluña, en España, que clasifica los motivos por qué se mueven las personas, ¿no? Un poco en estas categorías. Y entonces lo que acaba distinguiendo es, hay toda una serie de motivos por los que se mueven, más tiempo, menos tiempo, etcétera. Y se pone bastante el foco normalmente en la cotidiana, ¿no? En la que se hace cada día, ¿no? En el día a día, y ahí distingue como 4 grandes categorías, las que tienen que ver con la laboral o estudios,
una que llama personal ineludible, ¿no? Que es decir, aquellas cosas que realmente necesitamos hacer y están bastante condicionadas, llevar los niños al colegio, ir al médico cuando tenemos que ir al médico, ir a visitar a nuestra madre porque está enferma y tenemos que acompañarla, ¿no? Son un tipo de movilidades que son como bastante inelásticas, bastante rígidas, por decirlo así, o sea, están muy condicionadas. Hay otros motivos que son más opcionales, cuando voy a ver un amigo, voy al cine, voy a hacer otra cosa que en teoría debería, ¿no? Me da más margen para escoger los horarios, los modos, etcétera, y luego la de la vuelta a casa. Cada país y cada cultura, ¿no? Hace esta clasificación de una manera diferente, entendiendo sus realidades particulares, pero bueno, lo que me parece importante es ponernos de acuerdo en que los motivos es un elemento de análisis y de decisión y que nos tiene que ayudar a jerarquizar luego las decisiones más de proyecto y demás que hagamos, ¿de acuerdo? Entonces, si más o menos eso es la movilidad, o esta es la perspectiva que yo les propongo de entender cómo conceptualizamos la movilidad, la otra palabra que nos hace falta conceptualizar es la de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, hay muchas definiciones. A mí me sigue pareciendo que todavía es útil la del informe Brundtland, ¿no? Que habrán oído muchísimas veces, pero no quizá el primer párrafo, ¿no? Que es el que se ha repetido hasta la saciedad y que al final es poco clarificador, sino el segundo párrafo, ¿no? El segundo párrafo de esta definición nos habla de dos ideas muy importantes, la idea de necesidades y la idea de limitaciones. Entonces, la necesidad es una construcción política y social, ¿no? de un determinado país, de una determinada comunidad, respecto a qué es lo importante y qué no. Y a mí sí que me parece interesante que intentemos contrastarlo con algunos enfoques, ¿no? Que hemos tenido en las últimas décadas, que una necesidad es diferente de una demanda en un mercado, porque ciertas maneras de analizar el transporte o ciertas maneras de analizar nuestras ciudades se basaban en las demandas que supuestamente se expresaban en los mercados. Por ejemplo, a día de hoy hay gente que está dispuesta a pagar muchísima cantidad de dinero para hacer turismo espacial o turismo submarino, ¿no? Pero eso no significa que como sociedad debamos considerar prioritario y proveer las infraestructuras, los servicios, destinar recursos a generalizar eso, ¿no? Y entonces hay toda una discusión entre eso, la necesidad y que es diferente de lo que es una demanda en un mercado. Y luego la otra idea de la que nos hablaba Brundtland es la de los límites, ¿no? Los límites tienen que ver con la capacidad del planeta, pero están mediados por dos elementos muy importantes. Uno es la tecnología y otro es la organización social. Por ejemplo, la cantidad del sol que llega a la Tierra, ¿no? En un día cualquiera, pues es finita, ¿no? Esa cantidad es la que llega. Entonces, según la tecnología que tengamos, la aprovecharemos mejor o peor, ¿no? Nunca más de lo que llega, pero podremos llegar a aprovechar casi todo lo que llega. Y luego también estará mediado por la organización social, es decir, quién va a poseer esa energía, qué impuestos se han de pagar por captarla y por distribuirla, qué reglamentos hay para utilizarla, ¿no? Y entonces esos dos factores son los que inciden en nuestra capacidad de gestionar los límites del medio ambiente. Entonces, si se fijan, ya esta distinción, ¿no? Entre tecnología y organización social nos va a ir dando pistas de distintos enfoques, ¿no? Con los que nosotros podemos intentar gestionar la movilidad en nuestras ciudades. Por ejemplo, en España ahora mismo, ¿no? En los últimos años está habiendo bastante debate en torno a estos proyectos de zonas de bajas emisiones, ¿no? Que son zonas de la ciudad donde se restringe el tráfico de vehículos y a grandes rasgos hay dos grandes estrategias con las que nuestras ciudades lo están trabajando. Hay una que es mediante la tecnología, es decir, intentamos que ciertos coches de ciertas tecnologías no puedan entrar en zonas de las ciudades y entonces las restricciones están basadas en tecnología. Y luego hay otras ciudades que lo que están intentando hacer es restringir por el tráfico necesario. O sea, lo que intentan es identificar qué es un tráfico necesario y qué no es un tráfico necesario y entonces lo que van es a intentar gestionar esta manera de satisfacer las necesidades a través de organización social en el sentido de eso, de unos reglamentos, de unas ordenanzas que permiten unas cosas sí o unas cosas no. ¿De acuerdo? Entonces, al final de fondo, yo creo que cuando hablamos de movilidad sostenible, tenemos como dos grandes visiones, ¿no? Y entonces, yo creo que es bueno ser conscientes de que existen estas dos grandes visiones, ¿no? Para ver cómo lo enfocamos nosotros. Hay una que más o menos entiende que la manera en la que hemos hecho este último siglo, que yo creo que está muy condicionada por la visión del transporte y de las infraestructuras y de que hay que proveer, ¿no? Infraestructuras y servicios y tal,
ya está bien esta manera de enfocar el problema y que entonces de lo que se trata es de que, bueno, minimicemos los efectos negativos, que son algo externo a esta manera de pensar, son externalidades, y entonces decir, bueno, como lo que ya hacemos está bien, pero consume mucha energía, emite mucho CO2, genera muchos accidentes, es decir, bueno, pues vamos a intentar seguir haciendo las cosas así, pero minimizando los efectos negativos. Y yo creo que hay otra manera de pensar, que es la movilidad sostenible, que lo que intenta es como cuestionar la propia metodología de análisis y de concepción, ¿no? Y entonces entiende que lo que hay que lo que estábamos haciendo hasta ahora quizá no está tan bien, ¿no? Y quizá tengamos que dar una vuelta de tuerca para establecer los objetivos y establecer los mecanismos y trabajarlo bajo otras premisas y bajo otras miradas, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces nosotros desde la escuela defendemos un poco esta segunda visión, ¿no? Y al final intentamos como sintetizarlo en un lema comunicativamente de que para que sea sostenible, ¿no? La movilidad ha de ser buena para las personas, para los territorios y para el planeta. Entonces, cuando alguien pretende que simplemente con que pasemos todos los coches eléctricos ya resolveremos el problema, pues a nosotros nos saltan las alarmas, porque si no consideramos qué pasa con la gente que no tiene carnet de conducir, los niños, la gente mayor, o si no consideramos qué pasa en los territorios en los que se ha de extraer ¿no? los materiales para hacer los coches, o no consideramos cómo esto puede influir en otras variables como el consumo energético, nos estamos perdiendo, ¿no? como elementos del problema que cabría tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, ahora ya entrando en la parte más de retos, ¿no? Perdón, para nuestras ciudades, yo he intentado distinguir, un segundín que bebo un poco de agua. He intentado distinguir como tres situaciones clásicas que tenemos en el urbanismo, ¿no? Durante todo este siglo pasado hemos trabajado mucho y ha habido muchas polémicas, ¿no? En la cultura urbanística, la derecha, ¿no? Pues tiene las conocidas imágenes, ¿no? De la ciudad jardín de Ebenezer Howard, de Clarence Perry, la unidad vecinal, podríamos haber puesto los TOD, los Orient Development Transport, Transport Oriented Developments, la crítica que se puede hacer, ¿no? A ciertos principios, la Carta de Atenas, Le Corbusier. Bueno, ¿no? Toda la idea de los suburbios, las motor city, bueno, hay como toda esta cultura urbanística que hemos tenido, ¿no? En esta discusión a lo largo del siglo XX, que yo creo que ya estamos un poco como superada, ¿no? La tenemos. Entonces, para mí, si nos toca tener que hacer un nuevo desarrollo urbanístico, también hay como cuatro grandes retos que necesitamos atender, ¿no? O sea, por un lado, es que analicemos mejor que lo que quizá no hemos hecho hasta ahora, qué movilidad va a generar esa nueva actividad en el territorio. Y hasta ahora a veces bastaba con justificar que a ese nuevo desarrollo urbanístico se podía acceder con un coche como, y ya con esto, bueno, el resto de cosas se resolverían. Creo que eso a día de hoy ya no debería bastar, ¿no? Necesitamos analizar más qué es desplazamientos tanto dentro de nuestro desarrollo urbanístico como de nuestro desarrollo urbanístico con el resto se van a producir. Necesitamos que en nuestro desarrollo urbanístico haya una adecuada presencia de actividades, ¿no? Y una adecuada intensidad de actividades, que esto también lo tenemos yo creo bastante conocido, ¿no? De que no podemos hacer tejidos unifuncionales, que para hacer cualquier cosa necesites moverte de tu desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos eso, que poder garantizar, ¿no? La accesibilidad de estas personas que están en ese nuevo desarrollo urbanístico, tanto internamente a lo que consideremos que es prioritario socialmente, como a los otros tejidos donde van a poder satisfacer, ¿no? Otras necesidades que no se van a poder cubrir localmente. Y luego que también es un reto importante es garantizar que hay un espacio público de calidad que nos va a permitir toda esta vitalidad urbana, todas esas actividades, toda esta convivencia y que probablemente nos va a obligar a priorizar de una manera distinta el espacio a como lo habíamos venido haciendo hasta ahora. En la siguiente situación, ¿no? Esto yo creo que en muchos de nuestros territorios la parte de grandes nuevos desarrollos urbanísticos creo que cada vez es menos necesaria. Ha sido una discusión muy necesaria en el siglo XX, pero creo que ahora estamos más en una fase de cómo transformamos las ciudades que ya tenemos, ¿no? Cómo podemos regenerar los modelos urbanos y territoriales que ya tenemos, ¿no? Y entonces es diferente, ¿no? Aunque quizás los objetivos puedan ser o los retos son los mismos, pero la manera en la que los vamos a trabajar yo creo que van a ser diferentes, ¿no? Y los retos son igualmente mejorar la accesibilidad a eso, a la educación, a la salud, a lo que se considere que es prioritario o a los déficits que sean prioritarios en ese tejido.
Mejorar también, o tenemos la oportunidad de, si no tenemos un buen balance de actividades, o nos faltan actividades, o hay actividades eso, que puedas necesitar o densificar o desdensificar, porque tienen mucha presión turística o tienen mucha presión de un cierto tipo de actividad y lo que necesitas es reducir esa presión de ese tipo de actividad. Entonces tenemos que conseguir hacer una gestión de las actividades que sea interesante para estos objetivos de movilidad sostenible y igualmente rediseñar el espacio público, porque muchas de nuestras ciudades, ¿no? Hemos hecho una distribución del espacio público en el que hemos destinado un montón al coche y el desplazamiento en vehículo y necesitamos ese espacio para poder satisfacer otras necesidades y para poder activar, ¿no? esos tejidos. Y luego, estos son como digamos los que podemos hacer más con los instrumentos urbanísticos que normalmente utilizamos, ¿no? Con el planeamiento general, el planeamiento derivado, etcétera, etcétera. Y luego tenemos toda una serie de planes de movilidad o planes sectoriales, ¿no? Pues planes de movilidad urbana. Aquí en España se llaman planes de desplazamientos al trabajo, estrategias de distribución urbana de mercancías. Tenemos planes por modos, ¿no? Planes de la bicicleta o planes de peatonalizaciones o planes, etcétera. Tenemos planes también por colectivos, ¿no? Tenemos caminos escolares o planes de movilidad para gente mayor, o tenemos también planes que tienen que ver más con las vertientes ambientales, planes de mejoras de calidad del aire, de reducción del ruido, de reducción de emisiones. Entonces, en todos este tipo de planes sectoriales, yo creo que los objetivos ya cambian un poco, ¿no? Son de esta parte más urbanística, los podemos pasar a una parte más del transporte. Aunque no, el primero siempre es intentar si podemos hacer lo mismo con menos kilómetros y con moviendo menos gente. O sea, si podemos hacer las cosas con desplazamientos más cortos, pues en general nos va a facilitar la vida. Y luego hay otra estrategia que también es facilitar el número de veces que uno necesita desplazarse, ¿no? Y esto, por ejemplo, en los planes de centros de trabajo, pues a veces tiene importancia. Si tú consigues que haya jornadas de 4 horas, o sea, perdón, de 4 días a la semana y hay un día en el que se puede teletrabajar, pues eso te está, ¿no? ahorrando una carga de desplazamientos en el sistema que es interesante. Luego están otras estrategias que son de mejora de eficiencia por cómo usamos la tecnología que tenemos. Sin necesidad de cambiar de tecnología, hay un margen para poder utilizarla mejor, ¿no? Y entonces, si podemos conseguir que haya cambios modales, ¿no? De manera que no tantas personas necesiten desplazarse en coche y puedan utilizar un sistema de transporte público, ¿no? Que sea bien dimensionado y que sea eficiente, o si podemos conseguir que algunos de esos desplazamientos pasen a bicicleta, ¿no? Hay todo un margen de usar mejor lo que tenemos y luego hay otro margen, en el caso de vehículos sobre todo, que es intentar utilizarlos con la máxima gente que pueda dar servicio, porque de esa manera, ¿no? optimizar. Y luego ya para mí, el tercer reto es más el de la eficiencia tecnológica, que muchas veces los discursos públicos que estamos teniendo y en los retos es por contra donde más se ha puesto el foco, ¿no? Es decir, vamos a cambiar los coches de una tecnología a otra tecnología. Y bueno, yo no digo que eso haya de tener un papel, y de tener un papel en las flotas, hay de tener, por ejemplo, importante en las flotas de transporte público cuando se hayan de renovar. O sea, es un reto que es importante y hay que tener, pero para mí intentaría jerarquizarlo quizá de una manera un poco diferente a cómo se está haciendo en las discusiones más públicas. Y luego ya para cerrar, ¿no? Los otros grandes retos que hay son más de carácter transversal, ¿no? O sea, yo creo que todo esto, cuando estemos pensando en nuestras ciudades y en cómo se mueven las personas en nuestras ciudades, además de estos objetivos que hemos dicho hasta ahora, hemos de conseguir reducir las desigualdades sociales, sobre todo para aquellos colectivos que lo tienen peor, y eso a día de hoy, en el modelo actual. Y entonces eso para mí, pues eso son criterios de edad, criterios de género, criterios de renta, criterios de diversidad de capacidades, y eso lo hemos de incorporar desde bien al principio, cuando estemos diseñando y pensando ¿no? el plan o proyecto que se trate. Hemos de hacer que también se reduzcan los impactos de la salud. O sea, nuestros planes y proyectos han de contribuir a reducir la contaminación, a reducir el ruido, a reducir las risas de calor, a evitar el sedentarismo, a evitar la siniestralidad, etcétera, etcétera. Tendríamos que intentar, aunque no siempre es fácil con los instrumentos y las herramientas que tenemos, al menos no empeorar, ¿no? la equidad territorial e intentar que exista una cierta complementariedad entre los entornos más rurales y más urbanos, ¿no? Y que podamos localizar en una escala ya más grande, regional, las actividades de una manera un poco razonable. Tenemos que, por supuesto, reducir los impactos sobre el planeta, ¿no? En términos de gases de efecto invernadero, de consumos energéticos, de ciclos de materiales. Y los dos últimos, para mí, grandes retos
es, bueno, al final, sobre todo cuando queremos tener éxito en los proyectos que hagamos, es mejorar las dimensiones económicas, ¿no? De manera que podamos hacer, porque muchas veces el relato que se ha hecho es que las grandes movilidades o las movilidades de larga distancia, bueno, tienen sus pegas, pero son, ¿no? Nos dan beneficios en términos económicos, nos dan, ¿no? dinero y generan empleo. Entonces tenemos que conseguir que estas otras movilidades más cortas también generen economía y empleo, pero más de proximidad, más local, más orientado en sectores, ¿no? Que tengan que ver con la economía verde, con la economía social, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que para mí hay. Y también intentar que así los recursos públicos, ¿no? Que son finitos también, bueno, los públicos y también los privados de las familias, ¿no? Puedan concentrarse en aquellas cosas que den más valor. Porque a veces ¿no? Para los estados supone, o los gobiernos locales o la administración pública supone mucho dinero lo que ha de invertir en viario, en mantenimiento de viario, lo que ha de invertir en transporte público, y entonces intentemos optimizar esos recursos para que puedan destinarse a las cosas más importantes. Y para las familias también a veces supone mucho, un gasto importante tener que depender, por ejemplo, de la movilidad en coche, ¿no? Y el último que también es crítico es toda la cuestión de la gobernanza, que como somos bastante compleja, que tiene que ver con la información, con la comunicación, por un lado, y luego con la participación y la incidencia. Y de momento yo creo que para esta primera ronda podemos dejar aquí y luego si queremos podemos hablar un poco más del espacio público y demás. Pero de momento... Muchas gracias, David. Vamos a dejar en primera instancia una oportunidad para una reacción de Diana en relación al tema de los retos desde la perspectiva de su visión de México, por favor. Claro, muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Pues creo que son planteamientos pues muy pertinentes y como bien mencionaba David en algún momento, algunos que creo que tal vez el planteamiento ya no es desde la creación de ciudad, sino de cómo atendemos a las ciudades existentes, ¿no? Voy a presentar rapidísimo, nada más como una de las laminillas que traigo de acá de la Ciudad de México para poner un poquito en contexto cuál es la situación por acá. Entonces, un segundo y ya, luego si quieren les muestro fotitos de cosas bonitas que se han hecho por acá, pero creo que lo más importante ahorita es el tema del contexto. Eh, una aclaración, yo soy la directora de planeación en la Secretaría de Movilidad, no soy la secretaria. Y pues bueno, desde acá de la Ciudad de México, pues hemos estado planteando desde creo que son cosas importantes, ¿no? Uno, ¿cuáles son las acciones que se pueden ir haciendo en movilidad? Generalmente muy impulsadas por el gobierno, ¿no? Que ya va de repente distribuyendo a que le entre la empresa privada, que le entre puro gobierno, etcétera. Sí creo que el reto de la Ciudad de México es importante pensarlo en periodos de tiempo y además en cuestión de territorio, ¿no? Primero, respecto a la cuestión de territorio, quisiera mostrarles una imagen muy rápida de cómo estamos en la Ciudad de México, ¿no? En el caso de México, el país está conformado por estados, es una federación, por lo tanto, cada uno es libre y soberano de decidir sus cosas. En ese sentido, pues bueno, el que aquí dice Distrito Federal, actualmente llamado Ciudad de México, es, digamos, donde resido yo y donde trabajo yo. Pero si se fijan, todas estas manchitas como más oscuras, pues son el continuo urbano de lo que forma la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces, dentro de la Ciudad de México, somos 9 millones de habitantes. Y es un pedacito chiquito. Sin embargo, la movilidad y el reto que representa para hablar de temas de sostenibilidad en la Ciudad de México particularmente es mucho más grande porque nos vamos hasta 22 millones de habitantes que rodean, digamos, a la Ciudad de México en lo que llamamos la zona metropolitana y este cachito de acá, como más clarito que vemos acá, es este otro estado, ¿no? O sea, somos 3 estados con un montón de municipios, todas estas divisiones que ven acá son lo que nosotros llamamos municipios o alcaldías, que todos le tenemos que estar entrando, unos más densos, otros menos densos, unos en montañas, otros en plano, en fin, ¿no? Y un montón de viajes en la Ciudad de México se hacen en transporte público más o menos repartidos así. Eh, lo que llamamos los organismos, es decir, aquellos que o están financiados por el gobierno o que en la gran medida están regulados por él. Otro tanto en transporte concesionado, es decir, que puro privado es el que lo opera. El porcentaje de uso de vehículo particular en la zona metropolitana anda más o menos del 17%,
Y pues bueno, por acá los números del no motorizado, ¿no? De que la gente que solo camina o que la gente que usa bicicleta. Entonces, poniendo este contexto, digamos, de cómo estamos en la Ciudad de México y el territorio tan grande en el que estamos, efectivamente, muchas de las acciones que se han realizado, pues son justo para atender a lo que ya existe. Y se están desarrollando planes en todo el país para ir conectando más regiones, pero específicamente en el caso de la Ciudad de México, que es una de las metrópolis pues, más complicadas que se tienen, eh, creo que justo estoy muy de acuerdo en esta parte que decían de las consideraciones finales, porque es mucho de lo que nos hemos intentado enfocar, trabajar, avanzar. Es decir, en temas de igualdad social o de equidad social, en el que desde hace 6 años lo que se está intentando hacer es dar transporte de calidad, porque es lo que más se utiliza a la gente que está menos beneficiada con los mejores transportes que se pueden. Sí, y creo que es algo importante también de destacar y de considerar al hablar de transporte sostenible, que los prestadores de esos servicios aguanten financieramente y con la mejor tecnología posible. Entonces, hablando de lo, los que financieramente sea viable, porque creo que es súper importante en ese sentido, eh, ya, digamos, no solo es comprar flotas, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que en México pues es lo que ahorita empieza a llegar, como las tecnologías Euro 5, Euro 6, es en lo que estamos y empiezan a entrar los eléctricos. Entonces, son muy caros todavía al momento, entonces se diseñan varios programas un poco para irlos, para que sea posible adquirirlos, para que sea posible ponerlos en marcha y que además se sostengan en el tiempo, ¿no? O sea, que no sean servicios que a los pocos años ya las empresas estén quebradas o los organismos de gobierno públicos, pues también ya estén sufriendo por tener este tipo de tecnologías, ¿no? Sino, eh, pues que sea, que en el tiempo nos aguanten. En ese sentido, déjenles muestro, bueno, uno de los transportes que se han hecho en ese sentido para mejorar la calidad de vida y totalmente eléctrico es el tema del cablebús. En México tenemos el cablebús más largo del mundo con el récord Guinness que tiene cerca de 10 kilómetros, que abarca la zona oriente y es uno de las zonas más marginadas, de las zonas más altas, de las más difíciles de acceso. Pero lo que yo quería llegar era el trolebús. En el tema del trolebús, estos vehículos que tienen antena, la decisión que se tomó en la Ciudad de México fue em, rescatar una infraestructura, un organismo y unos servicios que ya estaban existentes y que estaban, digamos, obsoletos, recuperarlos y empezar a meter flota. Y una flota, el tema del trolebús, como va agarrado con las antenitas, digamos, con la catenaria, limitaba mucho la posibilidad de poder ir atendiendo algunas zonas donde prácticamente era muy complicado ir metiendo la catenaria o iba a ser muy lento. Y actualmente en el tema tecnológico, los trolebuses ya tienen cierta autonomía, entonces se recargan mientras van conectados, pero en un rato se pueden soltar de las antenas e irse como un autobús cualquiera a cualquier otro lado, ¿no? Eso ha permitido mucha flexibilidad y por lo tanto ir transformando la calidad de viajes, las zonas atendidas y la tecnología que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es como uno de los elementos. Otro de los proyectos, perdón que me pase tan rápido, prometo enseñarles las fotos bonitas en un momento, es el tema de los sistemas de transporte tal cual concesionado. Pasamos en la Ciudad de México de tener flotas de más de 30 años de antigüedad a flotas nuevas, pero la evolución, digamos, que se ha hecho hasta este momento y que en otros países ha pasado, pero en la Ciudad de México también ya se empezó a pasar, es que ya no solo es por una vía, digamos, troncal, que es la que atiende a cierta población, sino para que financieramente y la calidad del servicio en las periferias, en las zonas más pobres, sea posible. La estructuración de las empresas ya no es solo como un corredor lineal, sino una zona. Lo llamamos los servicios zonales y de esta manera entonces eh, las empresas, hay unos recorridos que son súper rentables, que mejoran la calidad, ya tienen videovigilancia, ya van con tarjeta de prepago, no solo efectivo y menos el cobro en mano, con una programación, con centros de monitoreo, pero que además los recorridos financieramente viables permiten que los que no son tan viables también se vayan mejorando y se vayan alcanzando, pues que siempre haya frecuencia, que siempre haya autobuses, ¿no? Entonces, sí desde la Ciudad de México creo que es importante justo hacer el énfasis en hay retos como muy importantes de cobertura, hay retos muy importantes de flota vieja que se ha empezado a renovar,
Creo que hablando de la movilidad sostenible, y como bien lo decían hace un momento, no es solo el cambiar la tecnología. En el caso del cambio de tecnología, yo sí nos quisiera como hacer el comentario de uno, creo que como gobiernos o como aquellos que tenemos la posibilidad de hacer esos cambios realidad, no alocarnos y decir, vamos todos con eléctricos o vamos todos con una cierta tecnología, es poco a poco. Y pensándolo desde la movilidad, lo importante es considerar, pues sí, ¿no? Se tiene que mover la gente. En la Ciudad de México, o sea, como les enseñaba el mapita, me voy a regresar a él, entre la misma Ciudad de México, entre distancias chiquititas, digamos como del oriente al poniente, uno se puede hacer fácil 2, 3 horas de trayecto, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, todavía estamos pensando en resolver tiempos de traslado, cantidad de transbordos que se tienen que realizar. Y creo que uno de los retos justo más importantes tiene que ver con el tema de suelo y con el tema de lo metropolitano, ¿no? Porque, como les decía, hasta el momento mi trabajo como funcionaria de la Ciudad de México se limita a este polígono de acá, ¿no? Y ya no tengo prácticamente nada de injerencia en el que sigue. Ya hay otro equipo, otro gobierno, otro todo trabajándolo. Entonces, uno de los retos importantes acá es justo la coordinación que pueda haber, no solo entre municipios, porque como que eso ya, o sea, está dado por hecho y la Ciudad de México solita nos hacemos cargo de nuestras propias alcaldías, que es como lo llamamos estos territorios, pero sí es importante pensar en todos los retos que vienen con lo demás. Las tarifas son distintas de una entidad a otra, el tipo de servicio, la disponibilidad de flota, ¿no? Entonces, eh, en el tema de transporte sostenible, a eso vamos avanzando, a eso creo que es uno de los planteamientos más importantes, pero además considerar que efectivamente, creo que hay un reto muy importante en suelo, hay un reto muy importante en localización de actividades económicas y de educación, que en la Ciudad de México todavía estamos lejos de poder resolver pronto, ¿no? Creo que yo por ahí quisiera en este momento cerrar como Muchas para darle gracias, paso a la Diana. Sí, discusión. sí, excelente. Gracias. Muchas gracias, Diana. Entonces nos llevamos el tema de la escala de Ciudad de México y los desafíos de la gobernanza, entre otros, que hemos refrendado de los que presentó David. Ahora vamos, como vamos de norte a sur en esta primera ronda, le vamos a dar la palabra al ingeniero Henry Castañeda. Del área de la ciudad de Misco, de la zona metropolitana de la ciudad de Guatemala. Por favor, Henry. Hola, muy buenas, gusto en saludarlos, gracias por la participación. Miren, yo quiero hablar de un tema muy interesante. Yo creo de que hay algo vinculante con lo que hemos estado hablando de los retos y sobre todo con esto que queremos generar para esta movilidad. Al menos Guatemala, pues tuvimos ahorita, estamos teniendo un cambio bastante fuerte en relación a las tendencias y los retos de la movilidad. Voy a solamente exponer muy rápidamente lo que considero que es muy importante y para nosotros fue algo demasiado decisivo lo que fue la pandemia. Definitivamente la pandemia nos cambió completamente esas dinámicas de movilidad, al menos a nivel Latinoamérica. No sé, tal vez en los demás países solo se apagó un poquito la movilidad, después volvió a funcionar, pero aquí en Guatemala sí generó un cambio radical, ¿no? ¿Radical en qué aspecto? En primer lugar, hubo una restricción de movilidad de 6 meses. Nos afectó muchísimo porque básicamente la gente tuvo que moverse como podía. El otro es de que con estas restricciones también hubo un creciente uso de lo que son las bicicletas, de lo que fue sistemas alternativos de transporte, pero fue muy momentáneo, fue bastante esporádico, solamente en esa temporada, esos 6 meses subió y otra vez volvió a lo que eran los movimientos prepandemia, ¿verdad? No vimos una masa crítica fortalecida, simple y sencillamente, pues por esa misma restricción la gente empezó a usar bicicleta, pero nos fue dando un poquito de nortes en relación a esto. Otra cosa que nos pasó es de que la gente tenía que moverse como podía, ¿no? Y eso que hizo que surgiera un transporte pirata a través de estos taxis colectivos, pues la gente empezó a movilizarse y hasta el día de hoy es un problema latente que nosotros tenemos en toda el área metropolitana. El problema que ha sido de que estos mismos taxis colectivos pues empiezan a generar hechos vandálicos, ¿no? Secuestros express, asaltos. Entonces, lo que en algún momento fue la solución, ahora se está convirtiendo en un problema difícil de manejar y sobre todo de controlar porque no hay un control sobre los mismos. Hubo un crecimiento, al menos en lo que fueron los vehículos, no fue tan fuerte, siempre hubo un crecimiento del 6% anual.
al menos para Misco, en relación a las motos, también hubo un crecimiento de las motos del 12% anual, pero en Guatemala sí, del 2020 en adelante, las motos, nosotros hemos visto que las motos han crecido casi que como la nueva pandemia, se le ha llamado en muchos eventos, se duplicó, al menos de un año para el otro, en un crecimiento del 9% anual, fue el 33%, del 25% y sigue en crecimiento, ¿verdad? Y no hay un control para lo que son las motos. Aquí pues unas gráficas muy rápidas en relación a lo que pasó en Misco y en Guatemala, pero en Guatemala se evidencia este crecimiento más de las motos, pero otra de las cosas muy interesantes fue también cómo nosotros vimos un renacimiento de los barrios porque dependíamos de esas zonas, hablando definitivamente dentro de lo que era la proximidad de esos sectores cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, no solo en los centros comerciales o en los que distribuían abarrotes, por mayor, sino que también en esas escalas locales. Bueno, entonces Guatemala, muy rápidamente, dentro de lo que está haciendo, pues en primer lugar, al menos aquí en Misco, nosotros estamos viendo cómo la planificación territorial nos está ayudando mucho, mucho a empezar a ordenar lo que es al menos los nuevos modos de transporte. Del lado izquierdo ven lo que es POT del municipio de Guatemala. Del lado derecho ustedes ven lo que es la jerarquía vial del municipio de Misco. Hay concordancia, llamémosle, entre lo que se propone en Guatemala y en Misco, a pesar de que nos ha costado un poco sentarnos, al menos a platicar, llamémosle, con los municipios colindantes, pero sí tenemos una visión unificada para lo que es esto. ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto que, en primer lugar, nosotros, pues, a través de la jerarquía vial estamos proponiendo lo que es apartar el espacio vial para nuevas modalidades de transporte, especialmente lo que son las masivas, ¿no? Hay un proyecto que se analizó ya tenemos al menos un estudio formal técnico donde estamos nosotros visualizando la generación de una línea de BRT sobre lo que es una vía de las principales, sobre todo el municipio de Misco, a la que mueve más personas. Entonces, es algo muy importante ver que ya estamos también proponiendo esto, pero no considero que vaya a existir una solución al problema de congestión sobre estas vialidades principales si no pensamos en una masificación del transporte. Creo que eso es algo importantísimo que tenemos ahora que hacer como Guatemala para poder realmente satisfacer esas necesidades de movilización de las personas. La otra cosa, a un proyecto que Guatemala está teniendo, inicialmente el municipio de Guatemala, que es un sistema de semáforos inteligentes, 30 años de antigüedad, no habían sincronías entre ellos. En la actualidad, pues están proponiendo 511 intersecciones semaforizadas, todo bajo un centro de control. Es muy interesante realmente esta propuesta que precisamente hablando en relación a lo que es esta mejora de la tecnología o cómo nosotros aprovechar la tecnología para poder mejorar la eficiencia de la movilidad a través de la tecnología se está proponiendo, ¿no? Lo otro es de que pues estamos replanteando los barrios a través de micromovilidad. Creo que fue algo muy interesante que la pandemia nos dejó. Tenemos que seguir pensando en ese replanteo de barrios. Y lo otro, lo último, pues también es al menos nosotros aquí en Misco estamos precisamente de estreno, estamos presentando nuestro plan de movilidad, ya pues oficialmente lo vamos a presentar el 5 de noviembre, pero nuestra premisa fundamental era humanizar la movilidad. Creo que sobre todo, si no pensamos en esos primeros tres eslabones de la pirámide de la movilidad, pues definitivamente pues vamos a obtener carros y congestión. Hemos estado fortaleciendo nuestros instrumentos, algo que también en Guatemala pasa mucho, no tenemos instrumentos de planificación asertivos y adecuados. Al menos hay pocas municipalidades que tienen al equipo técnico para poderlo desarrollar. Misco es una de ellas. Estamos generando estos instrumentos precisamente para humanizar la movilidad. El plan de movilidad, como ese gran paraguas, siempre pues arriba está el plan de ordenamiento territorial para poder hacer una concordancia entre lo que son los usos de suelo, centralidad, nuevas maneras de moverse, plan de movilidad, y estamos también generando lo que fue esta guía de Misco Ciudad para la Niñez, que básicamente pues nos estamos centrando en lo que es primera infancia y el diseño del espacio público para ellos y para cuidadores, ¿no? Y ahora precisamente estamos discutiendo con la directora la creación de esta guía de zonas escolares seguras, también para seguir favoreciendo a esta humanización de la movilidad. Otra de las líneas que también en Guatemala pues hemos aprovechado mucho, especialmente en Misco, es el urbanismo táctico. Hemos pues implementado bastantes proyectos en los cuales pues primero los probamos, después los implementamos. La sistematización de la información ha sido también sumamente interesante para realizar este tipo de proyectos y hemos generado proyectos también de intersecciones seguras en varios lados. Creo que les di un pincelazo muy rapidito de esos retos que vamos a seguir teniendo, ¿verdad? Pero creo que algo es muy importante y me importaría regresar solo a esta
a esta slide, es de que definitivamente tenemos que hacer un replanteo en lo que es nuestra planificación urbana, planificación territorial. El mercado tristemente está liderando lo que son el establecimiento de estas nuevas centralidades. Creo que solo a través de la planificación de parte de las entidades locales vamos a lograr realmente tener un nuevo orden para precisamente ir definiendo estas nuevas modalidades y estos nuevos movimientos, ¿verdad? Creo que sí, es una obligación por parte de las municipalidades el ir generando estas nuevas centralidades, estos nuevos puntos donde las personas deberán de moverse de una manera mucho más corta hacia estos centros para realizar sus actividades, pero es parte de ese reto que nosotros tenemos como Guatemala, ¿verdad? Entonces, lo dejo por acá. La verdad es que era bastante pronta la intervención y muchas Muchas gracias. gracias y muchas gracias, Henry. Muchísima información, pero muy interesante lo que nos está aportando Henry en términos de matizar este reto que mencionaba David en términos de los impactos en la salud, ¿verdad? Él planteaba tanto el tema de la seguridad como el tema de la humanización de la movilidad y luego creo que su reflexión final también nos hablaba un poco en cuanto al tema de la eficiencia y la capacidad soporte también de los territorios, ¿verdad? Entendemos que Misco para el contexto de quienes nos escuchan, que es una audiencia internacional bastante amplia, digamos, es una ciudad conurbada, digamos, el segundo municipio más poblado de toda la República Guatemalteca y por lo tanto, pues eso se ha convertido también en un centro que está íntimamente ligado en su relación metropolitana y jerárquicamente quizá inmediato al tema de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que tiene la particularidad de Guatemala ciudad llamarse igual que el país Guatemala. Entonces, estamos hablando de la ciudad de Guatemala y de esta ciudad de Misco que están íntimamente vinculadas y regreso al comentario de Diana también en relación al tema de la gobernanza, ¿verdad? Y cómo en este caso, pues la gobernanza se está logrando especialmente por una comunicación y un entendimiento entre técnicos y por eso una vez más rescatamos la importancia de la claridad conceptual con la cual se trabaja a nivel de los equipos técnicos en para tomar estas decisiones importantes. Y bueno, para cerrar, nos movemos hacia el sur y ahora le vamos a dar su participación a César Ruiz, quien se conecta con nosotros para que nos comente un poco sobre el contexto de Colombia y de Sudamérica, también en relación a una reacción a esta lista de retos y conceptos que ha compartido con nosotros David en términos de lo que es la movilidad sostenible en la región. Muchísimas gracias a Iraida y pues a todos quienes han intervenido. Creo que ha sido muy interesante escuchar la presentación de David desde lo que significa conceptualizar la movilidad sostenible, un término que hoy usamos de manera tan cotidiana, casi como la movilidad misma. Sin embargo, aún lo que nos presenta David es que está lleno de retos e incluso de paradigmas y de nuevos paradigmas, no solamente la movilidad sostenible urbana, metropolitana, territorial, como un nuevo paradigma, sino en realidad nuevos paradigmas dentro de ese nuevo paradigma, ¿no? También escuchar un poco los retos que nos plantea sobre un tema tan completo, tan complejo de abordar y claramente con la presentación de Diana y de Henry en los casos de Ciudad de México, la zona metropolitana de México y de la Ciudad de México, y el caso de Guatemala en estas dos ciudades que nos presentaba, pues claramente es que son muchísimos los temas y son inabordables, por eso esto se ha vuelto un tema tan fundamental. Yo quisiera detenerme en primer lugar, porque me pareció muy interesante esta reflexión de qué es lo que entendemos por movilidad. Eh, yo aquí en Bogotá, Colombia, coordino unos programas de posgrados en el área de transporte, de seguridad vial y de movilidad que desarrollamos a través de la Universidad Nacional de Colombia. Y uno de los temas primeros que abordamos con nuestros estudiantes de posgrados, que si bien tienen es un programa que está volcado en ingeniería y precisamente por eso nos gusta abordar el tema porque no necesariamente nuestros estudiantes son ingenieros, pero ha sido la tradición de la ingeniería en entender el transporte y de alguna manera
ese traspaso que se hizo de entender del transporte a la movilidad. ¿Qué es lo que diferencia el transporte de la movilidad? Son elementos diferenciales, son maneras de llamar los mismos problemas, pero de manera distinta, y más aún cuando le ponemos el atributo de sostenibilidad, por tanto la pregunta se vuelve pertinente. Eh, en un par de ocasiones le escuché a David mencionando un poco como las tendencias que aún hay en las conceptualizaciones, pero también en las metodologías y en los instrumentos de la cierta tradición que hay de la ingeniería del transporte. La ingeniería del transporte ha tenido, quienes conozcan o conozcamos de este tema, un núcleo que ha sido tradicional, que por supuesto ha venido cambiando, y es el famoso llamado modelo de 4 etapas. El modelo de 4 etapas ha sido la base fundamental con la cual se han desarrollado los grandes modelos de transporte, se han desarrollado muchísimas aplicaciones, software, y hoy con la inteligencia artificial sigue siendo un tema muy de debate. Pero los modelos de 4 etapas dan un punto de partida para entender lo que es la movilidad. Son modelos de transporte pensado básicamente en diseñar, disponer u ofertar o preguntarse cómo a través de sistemas desarrollados, planificados o dispuestos al menos en nuestros territorios urbanos y metropolitanos pueden responder a las necesidades de desplazamiento de las personas. El modelo de 4 etapas se pregunta ¿cuántos viajes hay? Que de alguna manera la pregunta de fondo es las personas, hay viajes, que es como el término con el cual tradicionalmente se mide el desplazamiento. Hay viajes. ¿Y cuántos son? ¿A dónde se mueven las personas que deciden viajar, ya sea de manera cotidiana o en cualquier, digamos, frecuencia? ¿Por qué es que se desplazan? Que en realidad la premisa del modelo es eh, ¿para qué? ¿Qué es lo que van a hacer con el desplazamiento en su destino final? Y finalmente, ¿qué modos utilizan y por dónde se van, ¿no? Entonces, sobre esta plataforma, buena parte de la ingeniería de transporte desarrolló en los últimos 50, 60 años su gran marco. Sin embargo, claramente, y en mi opinión, se quedan incompletas muchas de las preguntas que intenta abordar el modelo de transporte. Porque fundamentalmente, y creo que en eso coincidimos todos, la movilidad es de las personas. Somos las personas las que nos movemos y muchas de las razones y las formas como nos movemos dependen no solamente de este marco de 4 etapas o de 4 preguntas, sino de muchísimas más, de quiénes somos en realidad. ¿Por qué nos movemos? Y quizás una pregunta que surge hoy con mucha relevancia y más aún luego de la experiencia de pandemia es, ¿por qué no nos movemos? A veces es porque no podemos o porque no tenemos los medios económicos, sociales, culturales para lograrlo hacer. Incluso en plena pandemia recuerdo que conversábamos en varios debates porque salía el derecho de la movilidad, que es un tema fundamental, pero también incluso surgió en pandemia el derecho de la no movilidad, en el sentido en que cuando teníamos restricciones de movernos, nuestras necesidades de acceso a bienes y servicios, nuestras necesidades sociales no iban a cesar. Por tanto, teníamos que resolver todos estos dilemas aun cuando tuviésemos restricciones de movernos. Pero también tiene que ver y muchísimo por el territorio. ¿Cómo es que el territorio se enmarca en este tipo de elementos y el territorio en toda la complejidad de lo que significa abordar la palabra territorio, los territorios urbanos, los territorios altamente densificados, las grandes aglomeraciones, pero también los territorios que suelen ser dispersos? Diana nos mostraba el mapa de la Ciudad de México, 9 millones, y toda la mancha urbana de la zona metropolitana que conforman en un total al final de 22 millones, o en el caso de Ciudad de Guatemala veíamos, son los mismos fenómenos de las grandes metrópolis, no solo latinoamericanas, sino en general de todo el mundo. Los territorios nos ponen unos retos, pero nos condicionan también las formas de movernos. Hace tal vez 4 años tuve la oportunidad de dirigir una asesoría al gobierno de Colombia, porque el gobierno de Colombia desde el año 2006 adopta a través de una ley
la necesidad de formular planes de movilidad para ciudades en principio de más de 100.000 habitantes. En Colombia somos cerca de 52 millones de habitantes, tenemos cerca de 8 o 9 metrópolis de más de 1 millón de habitantes y tenemos por lo menos unas 90 ciudades que están en cerca de 100.000 habitantes a 1 millón de habitantes. Entonces, la ley del 2006 ponía a formular aquellas ciudades que tuviesen más de 100.000 habitantes, planes de movilidad. Había planteado unos lineamientos generales, pero el reto que tuvimos hace 4 años fue definir unos lineamientos de lo que deberían ser los planes de movilidad para planificar esto. Y pues la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿de qué movilidad es que estamos hablando? Y sin duda pues surge la palabra sostenibilidad. El resultado de esto que se materializa hoy por hoy en una norma colombiana expedida por, en nuestro caso, el Ministerio de Transporte, identifica los 4 grandes componentes que en ese momento se identificaron que deberían ser la movilidad sostenible. Y es una movilidad que, por supuesto, además de todos los desplazamientos y todos los atributos, debe garantizar la accesibilidad, ya lo mencionaba también David, ¿no? La accesibilidad como un concepto fundamental, íntimamente vinculado a los territorios. De alguna manera uno podría pensar si la movilidad es a las personas, la accesibilidad es de las personas en los territorios. Entonces son los territorios los que garantizan ese potencial de acceso a bienes y servicios y necesidades que tenemos que satisfacer. Y aparece un segundo elemento que está intrínseco en todas las presentaciones e intervenciones y es la seguridad, ¿no? Muy desde la ingeniería también llamada seguridad vial. A mí en lo personal me gusta hablar de la seguridad en la movilidad en realidad, que quizás puede involucrar aspectos mucho más amplios. Y por tanto, terminamos llamando en Colombia planes de movilidad sostenibles y seguros, ¿no? Digamos, como para reforzar esto. Pues fue una discusión que también va muy de la mano con la política pública vigente, ¿no? Y con todo el marco normativo que tengan los países. Pero aparecen, por supuesto, dos grandes elementos adicionales, dos características, y es, entonces, además de la accesibilidad y la seguridad, es que sean eficientes, llamémoslo energéticamente, que sean compatibles con los retos de uso de energía, porque finalmente moverse implica en cualquiera de las formas consumo de energía. La pregunta es, ¿cuáles son las fuentes? ¿De qué manera? ¿Qué medios? Todos los elementos nos ponen a la energía de un modo fundamental y esto pues lo que nos ha llevado mucho más recientemente es a pensar de otras maneras, las electrificaciones en transporte público, etcétera. Y finalmente también un tema que está vigente y es que el movernos significa que de una u otra manera podemos o potencialmente o muchas veces de forma directa afectar a los demás. Ya en economía esto muchas veces se le suele llamar externalidades y es cómo mitigamos o cómo controlamos o cómo gestionamos todo este cúmulo de externalidades que conlleva moverse, desde las emisiones cuando utilizamos medios y sistemas que utilizan combustibles fósiles, pero también, por supuesto, la misma congestión, independientemente del modo, pero muy con énfasis en el modo particular, el auto, el automóvil, ¿no? El coche, el carro, como lo llamamos en nuestros distintos países, pero también están otro tipo de emisiones auditivas, la calidad del aire, la seguridad por sí misma, que en muchos casos se puede considerar la siniestralidad como temas de externalidades. Sobre esto quedó volcada la resolución y los municipios se amplió también a muchos otros más y a todas las áreas o regiones metropolitanas en Colombia. Y eso pues lo que nos ha dado es pues una nueva ola, llamémoslo una nueva era de formulación hacia futuro de lo que debería ser nuestra movilidad sostenible. Yo quisiera agregar muy rápidamente que además de todo esto empieza a aparecer de manera muy relevante quizás lo que pudiese uno llamar los enfoques diferenciales, que empiezan a tener expresión en el urbanismo táctico, ya no lo presentaba Henry, y otras expresiones. Muy particularmente, actualmente me encuentro yo investigando sobre dos grupos diferenciales, llamémoslo así, que tienen particularidades y dinámicas de movilidad
que son distintas y que se expresan en las ciudades de maneras distintas. Por un lado, las mujeres, por supuesto, que es cada vez más relevante, porque es que además incluye un concepto que en el caso de Bogotá se adoptó desde el mismo plan de ordenación territorial o ordenamiento territorial que lo llamamos acá, y es un territorio del cuidado. Y las mujeres cumplen un doble rol fundamental en la sociedad, y es que son cuidadoras, pero también muchas veces son sujetas de cuidado. Esto hace que entender la movilidad en llamémoslo diferencial, que puede ser un poco excluyente, pero para que se me pueda entender, hace que incluso el diseño de las ciudades, desde el microdiseño hasta los grandes sistemas, implican pensarse de manera mucho más amplia y compleja. Y el otro elemento que está muy vigente en mi investigación actual es el adulto mayor, las personas mayores. Y solo les voy a dar un dato. En una ciudad, en Bogotá tiene cerca de 9 millones de habitantes en la ciudad y metropolitana somos cerca de 11. Eh, el 70% de los desplazamientos que hacen las personas mayores de 65 años, el 70% lo hacen en transporte público o a pie, mucho con más énfasis a pie. Y resulta que ya hay, por ciclo de vida de las personas, empiezan a tener unos elementos también muy particulares, sobre todo en economías de alta informalidad como las de nuestras ciudades, donde los adultos mayores no tienen, a veces, muchas veces, ni seguridad social, ni pensiones, ni otras, y muchas veces salen no solamente aún a seguir buscando ingresos y trabajando, pero que también están sujetos de mucha vulnerabilidad a la hora de moverse. En fin, esto pues eran como mis notas alrededor de un campo tan amplio y tan espectacular y apasionante como la movilidad sostenible. Pues muchísimas gracias, César. La verdad es que interesantísimo lo que nos has comentado sobre el contexto colombiano, los esfuerzos de la ley de movilidad. Me parece muy importante la discusión que nos comentaste sobre los temas conceptuales. Esa es una de las principales razones del impulso de esta colaboración entre la Escuela de Movilidad Sostenible y la FIU, la necesidad de tener estos debates conceptuales. Tomo de tu intervención el tema de los enfoques diferenciales, pero también la importancia de poder tener suficientes tecnócratas que nos ayuden a definir cuál es el problema, ¿verdad? ¿En qué consiste este problema? La necesidad de entender la integralidad de la respuesta del problema de movilidad, que pasa por un tema también de una comprensión, de un aprovechamiento del territorio balanceado de manera inclusiva, y también tomando en cuenta su capacidad de soporte. Y ahora le dejo nuevamente el uso de la palabra a David para ver si tenemos una reacción general a estas intervenciones, si quieres algún tema que te quedó en el tintero para luego dejar ya una última ronda de cierre. Sí, sí, yo lo que estoy viendo es que nos va a hacer falta hacer más sesiones porque me ha parecido súper interesantes, ¿no? Todas las aportaciones y ahora entraría casi, ¿no? Una por una, preguntaros cosas y tal, pero puede ser que hoy vamos a hacerlo así más introducción. La verdad, me han fascinado y me gustaría mucho hablar, ¿eh? Tanto con Diana, con Henry, con César, más en detalle de todo lo que me habéis dicho, pero entonces... Si queréis un poco, ¿no? Hemos visto más una parte conceptual, movilidad sostenible, hemos visto los grandes instrumentos más de planificación territorial y urbana, hemos discutido más, ¿no? Desde esta lógica, localización, y yo creo que podemos, como un poco también para cerrar y que el auditorio, ¿no? Tenga un poco las distintas escalas, podemos intentar hablar un poco más ahora de espacio público, ¿no? Que al final, ¿no? Bajarlo como un poco de escala, ¿no? Y, por ejemplo, Henry apuntaba también antes, ¿no? Esta idea de la jerarquía viaria, ¿no? La jerarquía viaria nos permite compatibilizar dos objetivos, ¿no? Nos permite movernos, pero al mismo tiempo nos permite que haya zonas en las que podemos sacar coches ¿no? Y sacar cierta presión de los desplazamientos para generar vida, generar barrio. También me parece muy interesante, ¿no? Lo que apuntaba de la generación de barrio, que tiene que estar acompañada también, ¿no? De unos ciertos cambios en el espacio público, también, ¿no? El urbanismo táctico. Entonces, ahora si queréis, ¿no? Podéis hacer nada, como muy rápido, un par de minutos o tres cada uno, bajado, ¿no? Ya a esta escala más de barrio o más de calle o más de ciertos espacios. ¿Qué tipo de dificultades estáis teniendo, ¿no? Porque a veces
los conceptos son claros y son fáciles, pero luego uno también encuentra resistencias, ¿no? En las comunidades en las que intenta implantarlo. O si queréis, en una escala más intermedia, uno de los temas que nosotros también estamos intentando trabajar y nos da muchos es en este cambio de prioridades. Lo que pasa es que me sabe mal decirlo con una ciudad eso, de 9 y 22 millones de habitantes, ¿no? Pero en este cambio de prioridades, en muchas de las ciudades más pequeñas, el generar redes peatonales o redes ciclistas que sean completas, que funcionen malladamente, que funcionen como red, es todo un reto, porque durante décadas hemos estado intentando completar, ¿no?, redes viarias que funcionen, y las redes peatonales y ciclistas supone que, bueno, que eran allá, ¿no? Estaban lo que sobraba, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, en muchas ciudades medias, ¿no?, me encuentro que tienen retos importantes para generar unas redes que permitan conectar sus desplazamientos, ¿no? Si queremos que la gente hasta 4 kilómetros se pueda mover en bici, tiene que tener un soporte, ¿no?, que se lo permita, ¿no? Entonces, un poco bajar como esta escala de que podéis hacer algún tipo de reacción, eso, respecto a redes peatonales y ciclistas, y respecto un poco a cambios en el espacio, ¿no? En espacios ya más puntuales, peatonalizaciones o urbanismos tácticos, o un poco que si creéis que es una herramienta potencial, yo para hacer los cambios poco a poco, ¿no?, y saliéndonos del planeamiento, creo que ahí hay como todo un campo de trabajo, un campo que es bastante, además, a la ciudadanía lo ve mucho más directamente esto que un plan director, ¿no? O sea, o que un plan general, ¿no? Al final tú cambias una calle y cambias una plaza y esto la ciudadanía lo entiende rápido, ¿no? Y puede ser objeto de polémica, puede ser. Y entonces, bueno, un poco esto es mi pregunta que os lanzo, a ver qué os suena o qué os parece, o que podéis comentar un poco de vuestra impresión. Vamos, Diana. Ah, de acuerdo, muchas gracias. Voy a volver a presentar justo era lo que quería compartirles ahora. Sí me gustaría como enfocarme en la segunda opción que dio David. Eh, ¿Cómo se atiende entonces en una ciudad tan grandota el tema de movilidad activa, de movilidad ciclista? En el caso de la Ciudad de México, la red como que empezó centralizada, o sea, todas las líneas doraditas son lo que era la red ciclista, la infraestructura ciclista, es decir, como carriles apartados o infraestructura como más segura para la circulación ciclista, para que cada vez más ciclistas se fueran integrando. Lo que se hizo y por eso hablaba de tan importante la gobernanza, ¿no? Porque puede haber una política, pero a los siguientes 6 años tal vez ya no se le dé continuidad. Afortunadamente, ahorita se tiene la idea de continuidad de este tipo de proyectos y por lo tanto, las líneas rojas son lo que se logró crecer, es decir, prácticamente duplicar, un poco más de duplicar la red existente ciclista en lo que llamamos nosotros la ciudad central, que es decir, donde está concentrada la mayoría de actividades económicas, escuelas, etcétera. Pero ante efectivamente, no es una red ortogonal la Ciudad de México, tiene pues geografía, de repente montañas, de repente no. Como el planteamiento que se hace para la ciudad es en la zona central y para algunos corredores estratégicos generar infraestructura vial segura. Luego, para las zonas periféricas, ir colocando esto que llamamos biciestacionamientos, es decir, lugares a donde la gente que vive más hacia la periferia puede llegar a dejar su bici y de ahí tomar el transporte público estructurado, masivo, semimasivo, que lo acerque a las zonas de trabajo. Y por eso decía como que sí es un enfoque más de resolver lo que ya existe. Sumado además que en varios de los transportes, sobre todo, creo que insisto mucho con el cablebús porque como que es lo que ahorita está detonando más y los cambios más importantes que se han hecho, sí generar una red lo que llamamos nosotros senderos seguros, es decir, efectivamente senderos que conectan con mercados, con plazas públicas, con escuelas, con otro tipo de infraestructura, a lo mejor otras mismas ciclovías, que permitan justo que alguien llegue en bici al cablebús, puede subir al cablebús su bici, llevársela hacia un centro, hacia una estación de metro, dejarla ahí en el biciestacionamiento y continuar su viaje, ¿no? Insisto, sí se han hecho los esfuerzos para reducir cantidad de transbordos, reducir calidad, cantidad de tiempo de viaje, pero pues sí aumentar la calidad, ¿no? Entonces, esa es como un poco la tendencia que tenemos por acá. Intentando justo ir abarcando e ir promoviendo más uso de la bicicleta, la transformación del espacio público alrededor de estaciones y pues obviamente en este sexenio se peatonalizó el Zócalo de la Ciudad de México, entonces pues bueno, también tanto grandes plazas
públicas, como algunos centros de barrio que van quedando en las zonas de proyectos desde la movilidad, pues que se vayan atendiendo, ¿no? Sí, y digamos, la intención pues es la continuidad, pero estoy totalmente de acuerdo que creo que debemos reunirnos más y hablar más de estos temas Gracias, justo para Diana. irle dando forma y pie y pensarlo como una política tal vez muy replicable o para aprender, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Por favor, Henry, así, Bueno, pues brevísimo. quisiera citar a Fred Kent. Me gusta mucho esta frase que él dice que si planificamos ciudades para carros y tráfico, tendremos carros y tráfico, ¿no? Y si planificamos para personas y lugares, vamos a tener personas y lugares. Es que es así de sencillo, ¿no? Considero mucho que al menos desde Misco, ahora sí hablando del lugar donde trabajo, estamos haciendo todo lo posible para precisamente incidir en esa transformación del espacio público para el disfrute de las personas y, como lo dije bien antes, humanizar nuevamente esa movilidad, ¿verdad? Desde los instrumentos que hemos estado generando, al menos otra de las cosas que quisiera complementar a lo que César indica, ¿verdad? Adultos mayores, mujeres, pero algo a lo cual nosotros estamos dando mucha importancia también es a la primera infancia, que es una línea que habíamos dejado también durante mucho tiempo de lado. Hemos estado colaborando mucho con Urban 95 y hay algo que me gusta mucho que ellos dicen, ¿no? Que si la ciudad es buena para los niños, es buena para todos. Entonces, es algo muy importante. Nosotros, pues, en esta guía que generamos de Misco Ciudad para la Niñez, pues, se las puedo compartir por acá, por el chat. Nosotros hicimos esa optimización del espacio público precisamente para no solo no contamos con aceras, sino que estas mismas aceras, pues, que realmente cuenten con criterios para que sean buenas para todos, ¿no? Desde su remodulación, desde lo que es el mobiliario urbano. Entonces, creo que la guía está muy interesante, pero la mentalidad es esa, es volver a pensar que el espacio público tiene que ser para todos, para el disfrute de todas las personas. Nuevamente, la siguiente guía que estamos haciendo, la de zonas escolares urbanas seguras, César también lo comentaba, al menos en Guatemala, la accidentalidad vial es la segunda causa de muerte violenta. Creo que lo mismo pasa en toda Latinoamérica, entonces es muy importante que le pongamos atención. Tal vez nos estamos centrando en una parte muy pequeña, pero nuevamente priorizando lo que es primera infancia en estas escuelas. Queremos tal vez hacer estos proyectos primero para las escuelas públicas aquí en el municipio de Misco, pero esta guía queremos que sea fácil de entender para precisamente los tomadores de decisiones, directores de las escuelas o las alcaldías auxiliares para que las puedan implementar de una manera más pronta, ¿verdad? Entonces, sí, el espacio público es ese espacio que durante mucho tiempo nosotros, al menos en Latinoamérica y en Guatemala, no lo hemos tenido para el disfrute. Cada vez se pierde más, cada vez los centros comerciales tienen más personas, pero qué bueno sería que nuevamente volviéramos a tomar esos espacios que nos pertenecen para nuestro disfrute y sobre todo pues para que de verdad democraticemos la movilidad, ¿no? Entonces, una cosa muy importante. Ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Henry. Y por favor, finalmente, unas últimas palabras de César. Sí, realmente es apasionante. Ojalá de verdad, de muchas maneras pudiésemos tener la oportunidad de estos espacios. Para mí digamos, es encantador, es casi adictivo poder escuchar las experiencias, las buenas, las malas, los retos en estos temas cuando empezamos a poner nuestras ciudades que tienen la gran mayoría elementos comunes, retos comunes, pero también cada una tiene sus propias particularidades. Y ahí quisiera hacer referencia a algo que David sugería, y es cómo poder no solamente planificar, sino gestionar la movilidad sostenible en todas las posibles opciones de ciudades que nos vamos a encontrar, de megametrópolis y metrópolis hasta pequeños pueblos, y si se me permite esta expresión coloquial, de ciudades pequeñas o incluso con municipios que tengan, sí, que es una expresión más o menos universal en nuestro entorno, donde tengan centros poblados, pero también un mundo rural. Y es un reto en la planificación y la gestión. Muchas veces nos gusta, por supuesto, tenemos que ver de arriba hacia abajo cuando vemos con nuestros cartografía, nuestros mapas y entendemos, ¿no? Preguntas fundamentales que creo que abordaba también Diana y Henry, que debería uno hacerse cuando va a emprender un proceso de planificación y de gestión, y es, ¿cuál es mi distribución modal, ¿no?
cuánto tengo a pie, en auto, en transporte público, en los distintos modos, en bicicleta, en motocicleta, que es un fenómeno que también está emergiendo muy duro y muy fuerte en Latinoamérica, creo que en Europa, Barcelona, también el tema de la motocicleta es en Roma, en fin, pero ¿cuál es mi distribución y cuál quisiera yo que fuese después y qué necesito hacer para ello? Esta es una pregunta que incluso aparece transversal en todas las posibles de las escalas de nuestras ciudades. A mis estudiantes, un tema que me gusta mucho profundizar con ellos y es construir el concepto, porque más razonablemente podemos entender el concepto de la escala territorial. Yo con ellos insisto mucho en el tema de la escala de la movilidad, ¿no? La gran mayoría de nuestras ciudades son multiescalares en términos de movilidad, también en otros aspectos sociales, funcionales, económicos, pero esto sí que se expresa muchísimo, la multiescalaridad se expresa muchísimo en la movilidad. Hay retos de arriba hacia abajo en la planificación que van muy de la mano, por supuesto, de la planificación territorial, de la política pública regional incluso y otros aspectos, pero también hay muchas necesidades de verla de abajo hacia arriba. En planificación o en proyectos muy específicos de urbanismo táctico, entendiendo todos estos elementos diferenciales. Estoy muy de acuerdo con Henry cuando menciona lo de los niños, que es quizás uno de también de los trabajos más importantes. Bogotá recientemente ha venido implementando una política que se traduce también en proyectos y en algunas transformaciones, con esta idea de introducir el cuidado como una dimensión del territorio, de la gestión del territorio y el mismo territorio. Entonces, un ordenamiento no solamente sostenible, sino sobre el cuidado de los más vulnerables. Y también ha emergido algo que llamamos una política de manzanas del cuidado, que es que involucra además aspectos no solamente de movilidad y llamado pacificación del tránsito. No es un término que a mí me guste mucho porque siento que hay mucho más por ello, pero que tiene que ver con intervenciones de urbanismo táctico, pero también sobre la capacidad de dotar a los territorios de equipamientos públicos y sociales, de garantizar temas de proximidades, etcétera, etcétera. Y de ellos también han emergido algunos proyectos muy específicos sobre esto. Dos aspectos, entonces yo creo que el arriba hacia abajo y el abajo hacia arriba nos confronta mucho sobre todas las posibilidades de las gamas que tenemos nosotros y en nuestros distintos tamaños de ciudades. Hay fenómenos que han venido cambiando. No tengo hoy una fotografía a la mano, pero perfectamente una fotografía de una avenida principal en una ciudad como Bogotá ya no solamente está abarrotada de automóviles, sino que está abarrotada de motociclistas, abarrotada de ciclistas y abarrotada de personas caminando. Una avenida principal. Y si esto lo llevamos a una calle de barrio, a una simple, podemos fácilmente encontrar en su propia escala estos retos. Muchos de la siniestralidad se está dando por la emergencia de las motocicletas y los conflictos que se están degenerando cuando nuestras avenidas, calles están abarrotadas hoy cada vez más de todos nosotros, y esto pues nos implica una multiescalaridad en la planificación de la movilidad. Muchísimas gracias, César. Y ahora para cerrar, vamos a dejar en el uso de la palabra a Vanessa para que nos hable un poquito más sobre las oportunidades formativas que nos va a ofrecer el convenio, en el marco del convenio que tenemos entre FIU y la Escuela de Movilidad Sostenible. Muchas gracias a nuestros panelistas y particularmente a nuestro expositor, y la participación de todos ha sido pues muy enriquecedora, y como todos han expresado, pues nos deja con muchas ganas de seguir estas conversaciones, tal vez de una manera un poco más sistemática, en un proceso formativo quizá que nos pueda llevar a seguir estos intercambios tan valiosos y tan importantes para seguir adelante en el de entender un poco mejor cuál es el problema, ¿verdad? Y cómo podemos abordarlo y cómo podemos solucionarlo y aprender unos de los otros. Por favor, Vanessa. Gracias, Iraida. Bueno, pues eso, antes de finalizar este magnífico panel
de experiencias, pues queremos aprovechar la ocasión para explicar sintéticamente, ¿no?, en qué contribuye la Escuela de Movilidad Sostenible en el abordaje bueno, de los retos, ¿no?, que hemos visto a lo largo de este panel. Bueno, un poquito para empezar, el punto de partida de la escuela pues se nutre principalmente de las premisas que ha desarrollado en la primera parte David, ¿no? Y un poco la visión resumida de la escuela es la que tenemos aquí en pantalla, que es la de solo si es buena para las personas, los territorios del planeta, es movilidad sostenible, ¿no? Y partiendo de esta visión, la escuela en esencia lo que pretende es contribuir a formar agentes de cambio que puedan avanzar de manera más rápida hacia esa movilidad sostenible. Y lo hacemos pues facilitando conocimientos, habilidades y criterios, ¿no?, para que esto sea posible desde diferentes roles y desde diferentes escalas. Un poco el proyecto de la escuela surge de un diagnóstico compartido entre diferentes personas, entre diferentes agentes, que resumimos en 5 ideas fuerza. La primera sería, que también ha salido a lo largo de la conversación de hoy, es que el concepto de movilidad sostenible ha quedado vacío, principalmente pues, por un uso excesivo, ¿no?, sobre todo de las grandes corporaciones que han realizado pues, estrategias de lo que podemos denominar greenwashing, también algunas confusiones conceptuales, y de alguna manera lo que necesitamos es resignificarlo y volverlo a dotar, ¿no?, de un cierto contenido. La segunda idea fuerza sería que tradicionalmente la movilidad sostenible se ha desarrollado desde visiones aisladas o atomizadas a través de cada una de las disciplinas que lo han ido trabajando, los ingenieros, los arquitectos, los ambientalistas, y que quizás sería interesante con este cambio de paradigma tener un espacio más multidisciplinar y de una visión mucho más transversal. La tercera idea sería relacionada con la anterior, pues que necesitamos una buena base teórica, buenos modelos, conceptos claros, pero que a su vez permitan pasar a la acción y conseguir una transformación de la movilidad. Y por último, también la necesidad de poder trabajar juntos y cooperando y sumando pues, diferentes saberes, disciplinas, experiencias y visiones, ¿no? Y de ahí la necesidad también de poder disponer de equipos, ¿no?, de docentes, facilitadores que de alguna manera puedan aglutinar pues, toda esta visión compartida, y también una serie de agentes, de organizaciones que también, ¿no?, tienen un papel fundamental en este cambio de paradigma. Y un poco a partir de ahí surge la escuela, que lo que pretende es facilitar una formación rigurosa de calidad, sobre todo orientada a la acción y al impacto, y desde una perspectiva muy transversal, como decía anteriormente, multidisciplinar, ofreciendo también un panel, ¿no?, de expertos, de profesores especializados y sobre todo comprometidos con este cambio de paradigma, que pueda ofrecer también una formación que supere barreras, que supere las distancias, y de ahí que sea una propuesta online pero en directo, en la que podamos, ¿no?, conversar e intercambiar experiencias y conocimientos, y que se pueda adaptar a los diferentes perfiles y a los diferentes roles que están desarrollando pues, este papel de transformación de la movilidad. Y por lo tanto se adapta a conocimientos, pero se adapta también a disponibilidad de tiempos y de recursos. Muy rápidamente la formación que ofrece la escuela se organiza a través de cursos temáticos, como decía anteriormente, online, en vivo, pero que hemos intentado de alguna manera desarrollar en 3 grandes itinerarios, que a su vez da lugar a lo que serían cursos de posgrado. Esto significa que el estudiante pues, puede optar por hacer el itinerario completo, puede hacer simplemente alguno de los cursos temáticos en los que se organiza. El primer gran itinerario sería el que aquí os mostramos, que es el posgrado de planificar, gestionar y evaluar la movilidad sostenible. Se desarrolla con estos 4 cursos temáticos en donde se aborda el tema de la planificación de la movilidad a través de los diferentes instrumentos, ¿no?, que podemos
desarrollar. Desarrolla también toda la parte de la relación entre el urbanismo y la movilidad, hablando de la proximidad, la localización, ¿no? de las actividades sociales. También está el curso de evaluar la movilidad sostenible, donde abordamos sobre todo las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la movilidad. Y por último, esta dimensión relacionada con la salud y cómo reducir, ¿no? los impactos de la movilidad en la salud de las personas. El segundo itinerario sería el de ciudades caminables, movilidad activa y sistemas de transporte, que ponen más el foco en todos los aspectos relacionados con el espacio público, la convivencia, la vitalidad de las calles y la accesibilidad universal. Se desarrolla con estos 4 cursos que les mostramos, el curso de peatones, espacios públicos, accesibilidad universal, el curso de bicicleta en la ciudad como una aliada para la movilidad sostenible, toda la dimensión relacionada con el transporte público colectivo, los retos que supone y las oportunidades también para avanzar hacia la movilidad sostenible. Y por último, la gestión del coche y la moto, que antes también mencionaba César en su intervención, en la ciudad, cómo podemos avanzar hacia un cambio de paradigma y un nuevo papel de estos 2 medios de transporte. Y por último, el tercer itinerario es el de herramientas para innovar en la movilidad sostenible, que lo que pretende es ofrecer una serie de perspectivas y herramientas que estimulen la innovación e introduzca también algunos de los elementos que hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? Por una parte, ofrecer también todo lo que vendría a ser ese marco jurídico legal, ¿no? que ha de permitir, ¿no? pues transformar la movilidad, introducir aspectos relacionados con la perspectiva de género, edad y cuidados, la dimensión de la gobernanza y la participación ciudadana, cómo podemos deliberar, tomar las decisiones y abordar también los conflictos que generan este tipo de proyectos de transformación. Un aspecto fundamental que también es el de la comunicación, ¿no? de los proyectos de la movilidad sostenible, estrategias para que llegue y tenga el impacto necesario, el abordaje también de la digitalización y el reto que supone el uso de los datos de la movilidad. Y por último también, y como es obvio, toda esta dimensión relacionada con la economía de los proyectos, el cómo se pueden sufragar, pagar, financiar, ¿no? los proyectos de movilidad sostenible. Como les decimos, tenemos estos 3 grandes itinerarios, pero también ofrecemos algunos cursos de especialización que quieren ahondar respecto a algunos de los retos emergentes que también han salido en la conversación de hoy, ¿no? Por ejemplo, la movilidad laboral y de los centros generadores, la movilidad en las zonas rurales y de baja población, las cuestiones relacionadas con la logística urbana sostenible y también las micromovilidades, ¿no? Esta emergencia de nuevos vehículos de movilidad personal que también están haciéndose aflorar en las ciudades. También acompañamos a organizaciones y a entidades que necesitan hacer un diagnóstico más afinado, ¿no? de algunas cuestiones y a través de formaciones a medida o acompañamientos, pues también desarrollamos algunas, como os decía, algunas formaciones a medida. Aquí hay algunos ejemplos de algunas organizaciones a las que acompañamos. Y un poco fruto también de esta alianza con FIU y con otras tantas entidades que también son colaboradoras de la escuela, pues lo que estamos ofreciendo también son unas becas de formación para los posgrados que se iniciarán en enero del 2025 y que lo que quieren contribuir es hacer más accesible, ¿no? este tipo de formación que, como decíamos, lo que pretende es contribuir a que emerjan estos agentes de cambio para avanzar más rápidamente hacia la movilidad sostenible. Son unas becas a las que puede aplicar cualquier persona interesada en especializarse, pero sí que tendrán prioridad para obtenerlas aquellas personas que formen parte de alguna de las entidades colaboradoras, como es, entre otras, la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Se puede aplicar hasta el 30 de noviembre y en la página web de la escuela pues disponen de las bases concretas de la convocatoria y también de las solicitudes para poderse presentar. Además, alguna también de las ventajas, ¿no? que ofrece esta colaboración entre la escuela y FIU,
pues es unos precios más reducidos ¿no? en las matrículas de los diferentes cursos que hemos presentado y también la posibilidad de poder hacer algún tipo de formación pues más a medida o que pueda abordar alguno de los retos específicos que desde la federación pueda ser interesante. Y para finalizar, si me lo permite esta presentación, que se ha quedado aquí, vemos la última imagen, es un poco también la contribución que hace la escuela respecto a todos los aspectos más de comunicación y divulgación de la movilidad sostenible, un poco con este reto de resignificar y volver a dotar, ¿no? de contenido el concepto de la sostenibilidad y de la movilidad sostenible. Y aquí, bueno, pues un poco el abanico de herramientas que llevamos a cabo desde la publicación de boletines electrónicos, papers que lo que pretenden es facilitar una información de manera como muy accesible y para un lenguaje muy común, huyendo un poco de los academicismos. Luego también participación en artículos de prensa de ámbito más general y sectorial, las publicaciones y las campañas que organizamos a través de las redes sociales y por ejemplo, pues webinars divulgativos como el que estamos teniendo hoy y que nos parece que contribuyen, ¿no? a poner encima de la mesa pues los retos que supone el avanzar hacia esa movilidad sostenible y también a intercambiar experiencias y conocimientos en torno a toda esta cuestión. Y bueno, pues sin más, aquí les dejo toda la información. Si necesitan más información, pueden consultar la página web de la escuela, donde tienen de manera detallada tanto los contenidos de las formaciones que desarrollamos, como también este marco de colaboración con la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Gracias por este momento y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.